Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Al Capone, el ascenso y la caída del rey del hampa de Chicago. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en el barrio neoyorquino de Brooklyn, en el seno de una familia de inmigrantes italianos que, como tantos otros llegados a Estados Unidos a finales del siglo XIX, perseguían la promesa de una vida mejor en un país que ofrecía oportunidades, pero también dificultades. Su padre, Gabriel Capone, era barbero. Su madre, Teresa Raiola, costurera y profundamente religiosa. Nadie en su entorno habría imaginado entonces que aquel niño de rostro redondo y carácter fuerte terminaría convirtiéndose en uno de los criminales más célebres y mitificados del siglo XX. Desde pequeño, Al Capone mostró una personalidad intensa, impaciente y desafiante ante la autoridad. En la escuela no tardó en tener problemas disciplinarios y finalmente abandonó los estudios a los 14 años, tras golpear a una profesora que lo había reprendido. Este episodio, que podría parecer una simple anécdota escolar, fue en realidad un anticipo de su carácter impulsivo y de la dificultad que tendría para adaptarse a las normas sociales convencionales. Durante su adolescencia comenzó a frecuentar pandillas callejeras de Brooklyn, un entorno donde la violencia, la lealtad al grupo y la supervivencia diaria formaban parte de la rutina. Integró grupos como los Five Points Juniors y más tarde el famoso Five Points Gang, organización criminal que funcionaba casi como una escuela informal para futuros mafiosos. Allí conoció a quien sería una figura clave en su destino, Johnny Torrio, un criminal elegante, calculador y mucho más estratégico que la mayoría de los jóvenes delincuentes de la época. Fue precisamente Torrio quien se convirtió en una especie de mentor para Capone, enseñándole que el crimen organizado no debía basarse únicamente en la violencia, sino también en la administración del poder, la corrupción política y el control de negocios aparentemente legítimos. Sin embargo, uno de los rasgos físicos más conocidos de Capone nació de un incidente aparentemente trivial. Mientras trabajaba como portero en un bar de Brooklyn llamado Harvard Inn, Capone hizo un comentario irrespetuoso a una mujer. El hermano de ella, un delincuente llamado Frank Galluccio, reaccionó violentamente y le cortó el rostro con una navaja. Las 3 cicatrices profundas que cruzaron la mejilla izquierda de Capone lo acompañarían durante toda su vida y le darían el apodo de Scarface, aunque curiosamente él odiaba ese sobrenombre y prefería que lo llamaran simplemente Al. A principios del siglo XX, Chicago se estaba transformando en una de las ciudades más turbulentas de Estados Unidos. La corrupción política, la inmigración masiva y el crecimiento industrial creaban un ambiente perfecto para el desarrollo del crimen organizado. Cuando Johnny Torrio se trasladó allí para trabajar con su tío, el poderoso mafioso James Big Jim Colosimo no tardó en llamar a Capone para que se uniera a él. Capone llegó a Chicago en 1919, oficialmente para trabajar como contable en un negocio de Torrio, aunque en realidad su papel consistía en ayudar a administrar una red de prostíbulos, casas de apuestas y bares clandestinos. El gran cambio en la historia del crimen estadounidense llegaría un año después con un acontecimiento que transformaría completamente el panorama criminal. La aprobación de la 18ª enmienda prohibió la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. Lo que pretendía ser una reforma moral terminó convirtiéndose en el mayor regalo imaginable para el crimen organizado. Capone comprendió rápidamente que el alcohol ilegal
sería el negocio más lucrativo del momento. Bajo la dirección de Torrio, comenzó a participar en una vasta red de contrabando conocida como Battleging. El alcohol era producido clandestinamente e introducido desde Canadá y luego distribuido en bares secretos llamados speakeasies. Cuando en 1920 Big Jim Colosimo fue asesinado, un crimen que muchos historiadores sospechan que fue organizado por Torrio para liberar el negocio del alcohol, el poder comenzó a cambiar de manos dentro de la AMPA de Chicago. Torrio asumió el control del imperio criminal y Capone se convirtió en su principal lugarteniente. Durante los años siguientes el imperio creció de manera extraordinaria. No se trataba solo de alcohol. La organización controlaba prostíbulos, casinos clandestinos, redes de apuestas, extorsiones y sindicatos manipulados. En la práctica, Capone y Torrio administraban una economía paralela que generaba millones de dólares al año. En 1925, tras sobrevivir a un atentado que casi le cuesta la vida, Johnny Torrio decidió retirarse y regresar a Italia. Antes de marcharse, entregó el control total de la organización a su protegido. Así, con apenas 26 años, Al Capone se convirtió en el jefe del imperio criminal más poderoso de Chicago. Su estilo de liderazgo combinaba brutalidad con una sorprendente habilidad para la propaganda. A diferencia de otros mafiosos que preferían permanecer en la sombra, Capone cultivaba una imagen pública cuidadosamente diseñada. Vestía trajes caros, asistía a eventos sociales y se mostraba como un empresario próspero. Incluso financiaba obras de caridad, donaba dinero a hospitales y organizaba comedores populares durante la Gran Depresión. En uno de sus gestos más famosos abrió un comedor que alimentaba a miles de personas desempleadas cada día. Para muchos ciudadanos pobres, Capone no era un criminal, sino una especie de benefactor. Sin embargo, detrás de esa fachada se encontraba un sistema extremadamente violento. Las bandas rivales luchaban constantemente por el control del lucrativo negocio del alcohol. Entre sus enemigos más feroces estaba la organización dirigida por George Bugs Moran, líder de una banda rival de origen irlandés. La rivalidad culminó en uno de los episodios más famosos de la historia del crimen estadounidense, la Saint Valentin Day Massacre. El 14 de febrero de 1929, varios hombres disfrazados de policías irrumpieron en un garaje donde se reunían miembros de la banda de Bugs Moran y ejecutaron a 7 de ellos con ametralladoras. Aunque Capone se encontraba en Miami en ese momento y nunca pudo probarse legalmente su participación, la opinión pública lo señaló inmediatamente como el responsable intelectual de la masacre. El evento marcó el comienzo del fin de su imperio. La presión del gobierno federal aumentó considerablemente. Curiosamente, las autoridades no lograban condenarlo por asesinatos, contrabando o extorsión, en parte porque los testigos desaparecían o se negaban a declarar. Finalmente, decidieron atacarlo por un delito mucho menos espectacular, pero mucho más fácil de demostrar: la evasión fiscal. El hombre que durante años había ganado millones de dólares sin declarar un solo centavo, terminó siendo perseguido por contables y agentes del Tesoro. En 1931 fue declarado culpable de evasión de impuestos y condenado a 11 años de prisión. Capone fue enviado primero a la penitenciaría de Estados Unidos en Atlanta, donde todavía conservaba cierta influencia, pero más tarde fue trasladado a la prisión más temida del país, Alcatraz. Alcatraz era diferente. Allí no había corrupción ni privilegios. Los guardias se aseguraban de que incluso el criminal más famoso del país fuera tratado como cualquier otro prisionero. Durante su estancia en la prisión comenzó a manifestarse una enfermedad que había contraído años antes, sífilis. La infección, que nunca había sido tratada adecuadamente,
empezó a afectar su sistema nervioso, deteriorando progresivamente su capacidad mental. Para finales de la década de 1930, los médicos consideraron que el antiguo rey de Lampa tenía la capacidad mental de un niño. Fue liberado en 1939 por motivos de salud y se retiró a su mansión de Miami Beach, donde pasó los últimos años de su vida prácticamente aislado. El 25 de enero de 1947, Al Capone murió tras sufrir un paro cardíaco, dejando atrás una mezcla de leyenda, violencia y fascinación popular que aún perdura. Entre los detalles menos conocidos de su vida hay curiosidades que revelan aspectos inesperados de su personalidad. Por ejemplo, Capone era un apasionado de la música y aprendió a tocar el banjo mientras estaba preso en Alcatraz, participando incluso en la banda de la prisión. También se sabe que coleccionaba trajes de seda hechos a medida y que enviaba regularmente dinero a su madre, manteniendo con ella una relación profundamente respetuosa. Paradójicamente, el hombre que dominó el crimen organizado durante una década nunca fue condenado por ninguno de sus asesinatos, y su caída no se debió a la violencia de sus enemigos, sino a algo mucho más burocrático, la contabilidad. Hoy, casi un siglo después, la figura de Al Capone continúa fascinando al público, no sólo por la brutalidad de su imperio criminal, sino porque encarna una contradicción profundamente estadounidense, la mezcla de ambición, carisma, corrupción y espectáculo que convirtió a un delincuente en una leyenda histórica.